Confianza en Dios. Confía en el Señor y de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo a Él en todos sus caminos, y Él allanará tus senderos. Proverbios 3, 5 al 6. Esta escritura viene con dos admoniciones, una advertencia y una gloriosa promesa. Las dos admoniciones son: confía en Jehová con todo tu corazón y reconócelo en todos tus caminos. La advertencia: no te apoyes en tu propia prudencia. Y la gloriosa promesa: Él enderezará tus veredas, según la versión Reina Valera de 1960. Hoy empiezo por decirte que tus luchas no son en vano. Muchas veces vamos por la vida buscando respuestas de cada situación, pero al no encontrarlas entramos en un estado de desesperación. Una vez que enfrentamos la prueba, nos cuesta mucho confiar en lo que Dios hará con nosotros y a dónde permitirá que lleguemos. ¿Demostramos que confiamos en Dios cuando hacemos las cosas a su manera? Debemos confiar en Él con todo nuestro corazón. En la Biblia, por lo general, se utiliza la palabra corazón para referirse a la persona que somos por dentro, nuestras emociones, motivos, pensamientos y actitudes. Por eso, confiar en Dios con todo el corazón es más que un sentimiento, es una elección que hacemos porque estamos totalmente convencidos de que nuestro Creador sabe lo que es mejor para nosotros. Hoy es un día para tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en lo que pensamos que es lo mejor o lo más prudente. Vale la pena confiar en Dios. Oremos juntos. Padre, te pido que me ayudes a confiar plenamente en ti y vivir a tu manera. Hoy coloco mi confianza en el Señor y decido no apoyarme en mi inteligencia. Te reconozco a ti, oh Señor, en todos mis caminos. Gracias, oh Dios, porque tú cuidas mi levantar y mi acostar. Y gracias, oh Dios, porque cualquier decisión está en tus manos. Señor, que no me apresure y que no me atrase en ninguna decisión, sino que todas las decisiones las tome de acuerdo a tu perfecta voluntad. Tu palabra dice que tú, oh Dios, enderezarás mis veredas. Señor, que lo que esté torcido tú lo arregles, lo corriges, Señor amado. Te pido también que me ayudes, Señor, a reconocerte en todo lo que yo hago. Que siempre consulte primero contigo, que pida tu consentimiento. Señor, coloco todos los planes, proyectos, deseos y sueños en tus manos para decirte que reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi todo, y que cualquier cosa que haga la voy a hacer bajo la voluntad tuya y con el visto bueno tuyo. Dios, oro de manera especial por aquellos seguidores del canal de YouTube que tienen que tomar alguna decisión y se encuentran confundidos, sin saber qué hacer, que hoy puedan descansar en ti, confiar, orar y esperar que tú les hables y les muestres el camino que deben de tomar. Gracias, Dios, porque tú eres buen Padre. Ayúdanos a ser buenos hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y vamos a leer 1 Corintios capítulo 8 y lo leeremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente.
Y nos dice así la palabra del Señor. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca del comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben de tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro Primero de Reyes, el capítulo 22, y lo haremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la bendita palabra de Dios. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel. Pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar a Acab, rey de Israel. Durante la visita el rey de Israel dijo a sus funcionarios: ¿se dan cuenta de que la ciudad de Ramot de Galaad nos pertenece? Sin embargo, no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galaad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: pero primero averigüenos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey.
Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat, ¿hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros? Pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imía. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo, rápido, tráeme a Micaías, hijo de Imía. El rey Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca a la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó, esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Si decían, sube a Ramot de Galaad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza, ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hablas de parte del Señor? Entonces Micaías le dijo, en una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? Exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Le reclamó, y Micaías le contestó, ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Tienen la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió, si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí.
Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: todos ustedes tomen nota de mis palabras. Entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Allí está el rey de Israel, gritaban. Pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido. La encarnizada batalla se prolongó todo ese día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió. Justo cuando se ponía el sol, este clamor recorrió las filas israelitas: estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria, y llegaron los perros y lamieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, hijo de Asa, comenzó a gobernar Judá durante el 4º año del reinado de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Azuba, hija de Sili. Josafat fue un buen rey, quien siguió el ejemplo de su padre Asa, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos y la gente siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Josafat también hizo la paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, el alcance de su poder y las guerras que hizo, están registradas en el libro de la historia de los reyes de Judá. Expulsó de la tierra a los demás prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos, quienes seguían con sus prácticas desde los días de su padre Asa. En ese tiempo no había rey en Edom, sino solo un regente. Josafat también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro. Pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto en Esión-Geber. En una oportunidad, Ocosías, hijo de Acab, le propuso a Josafat: deja que mis hombres naveguen con los tuyos en los barcos, pero Josafat rechazó la propuesta. Cuando Josafat murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después su hijo Joram lo sucedió en el trono. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 2 años e hizo lo malo a los ojos del Señor, al seguir el ejemplo de su padre y de su madre, también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió
a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos el libro del profeta Amós, el capítulo 6, y lo leeremos en la NTV Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra: ¿qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén, y a ustedes que se sienten seguros en Samaria? Son famosos y conocidos en Israel, y la gente acude a ustedes en busca de ayuda. Pero vayan a Calné y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la gran ciudad de Hamat y descienden a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos, y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas en sus sillones, comiendo corderos tiernos del rebaño y becerros selectos engordados en el establo. Entonan canciones frívolas al son del arpa y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No les importa la ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. El Señor soberano ha jurado por su propio nombre, y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Despreció la arrogancia de Israel y odió sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos juntos con todo lo que hay en ella. Si quedan 10 hombres en una casa, todos morirán. Luego, cuando el pariente responsable de deshacerse de los muertos entre en la casa para llevarse los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente: ¿está alguien más contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar no por, la interrumpirá y dirá: cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Cuando el Señor dé la orden, las casas, tanto grandes como pequeñas, serán reducidas a escombros. ¿Pueden galopear los caballos sobre rocas grandes? ¿Se pueden usar bueyes para ararlas? Así de necios son ustedes cuando convierten la justicia en veneno y el fruto dulce de la rectitud en amargura. Ustedes se jactan de su conquista, de lo de Bar, y alardean: ¿no tomamos Carnaim por nuestra propia fuerza? Oh pueblo de Israel, estoy a punto de levantar una nación enemigo contra ti, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Los oprimirán por todo su territorio, desde Leoamar en el norte hasta el valle de Araba en el sur. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Recuerden, lo mejor del cielo aún está por venir. Esto lo desea y lo declara Omar Borges, capellán de la Distribuidora Bíblica. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.